Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál iglesia fundó Jesucristo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Hoy en día existen más de 70,000 denominaciones religiosas y todas afirman ser la iglesia que fundó Jesucristo. Pero veamos qué nos dice la historia. Origen de la iglesia católica. El cristianismo estuvo conformado en sus mismas raíces históricas por el catolicismo mismo, que tiene a Jesús como cabeza de la iglesia. Esto no lo confirma la misma Biblia, en lo que es Colosenses 1:18, Efesios 5:23 y la piedra principal, 1 de Pedro 2:4 al 7, a su fundador de congregación sobre el apóstol Pedro, roca, como nos dice Mateo 16:18, Lucas 22:32, Juan 21:15 al 17. La palabra griega iglesia significa asamblea de los fieles. Esto lo vemos nosotros en 1 de Corintios 1:2. Católica significa universal. 1 de Corintios 12:13. Colosenses 3:11. Apocalipsis 7:9. Fue utilizada por primera vez por San Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Jesucristo. Pero, ¿cómo se forman las iglesias protestantes? Vamos a ver realmente cuál es el origen de las iglesias protestantes. Todos sabemos que fue con Martín Lutero en el año 1517, precisamente un 31 de octubre del año 1517. Bueno, aquí un poco de información para que ya no sigan diciendo que son iglesias de Cristo. Desde los inicios de la iglesia de Cristo se empezaron a presentar divisiones entre los mismos cristianos. Así lo da a conocer el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esto nos dice San Pablo en la carta de los Corintios capítulo 1 versículo 11 al 19. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. La pregunta que el apóstol Pablo se hacía es ¿acaso está dividido Cristo? Primera de Colosenses 1, 12 y 13. Entonces, nótese bien que la intención del Señor Jesús es que hubiera un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Porque nadie dice puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto lo vemos en 1 de Corintios 1:11. Por lo tanto, cualquier persona que se declare auténtica seguidora de las enseñanzas del Hijo de Dios tiene que pertenecer a la única y verdadera iglesia fundada por el mismo Jesucristo hace 2000 años atrás. Primera de Timoteo 3:15 dice, con la sola excepción de la iglesia ortodoxa que se separó de la católica en el siglo XI. Entonces, primera de Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es columna y fundamento de toda verdad. Ahora vamos a ver cómo surgieron realmente las iglesias protestantes. La iglesia que nace con la reforma protestante son iglesia evangélica fundada en Alemania, por Martín Lutero en el año 1517. La iglesia anglicana fue fundada en Inglaterra por Enrique VIII en el año 1534. La iglesia calvinista fundada en Suiza por Juan Calvino en el año 1536. La iglesia anabaptista fundada en Suiza por Storck Munzer en el año 1525. La iglesia menonita fundada en Suiza por Menno Simons en el año 1525. Iglesia presbiteriana fundada en Escocia por Juan Knox en el año 1560. Iglesia congregacionista fundada en Inglaterra por Roberto Brown en el siglo XVI. Iglesia bautista fundada en Inglaterra por John Smith en el año 1611. La iglesia metodista fundada en Inglaterra por John Wesley en el año 1739. Iglesia episcopaliana fundada en Estados Unidos por Samuel Chamburi en el año 1758. Iglesia unitaria fundada en Inglaterra por Teófilo Lindsey en el año 1774. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, la iglesia mormona, fue fundada en Estados Unidos por Joseph Smith en el año 1830. Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada en Estados Unidos por Guillermo Miller en el año 1860. Iglesia de los Testigos de Jehová fue fundada en Estados Unidos por Carlos Russell en el año 1879. La Iglesia Pentecostal fundada en Estados Unidos por Carlos Parham en el año 1900. Iglesia Asamblea de Dios fundada en Estados Unidos por Hot Spring en el año 1914. Iglesia Congregación Mita fundada en Puerto Rico por Juanita García Peraza en el año 1940.
La Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, fue fundada en Brasil por Edir Macedo en el año 1977. Este es el origen de las principales iglesias protestantes. La Iglesia de Jesucristo es una sola, como dice Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Iglesia es universal porque es para todas las razas, para todo el mundo y está en todo el mundo. Como nos dice Mateo 28:19, Jesucristo envía a los apóstoles y dice: id pues por todo el mundo y haced mis discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandato de Jesucristo. También Marcos 16:16. Jesucristo manda a predicar por todo el mundo. La Iglesia de Jesucristo es una sola, es una, santa, católica y apostólica. Es universal. Bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús.